En nuestro 10º aniversario de bodas, mi esposo me dio una carta escrita a mano, confesándolo todo, la aventura, las mentiras y que aún no estaba seguro de amarme. Pensó que me derrumbaría. En cambio me serví un café, cambié las cerraduras y armé un caso, discretamente. Había pasado 3 semanas planeando nuestro 10º aniversario. Nada extravagante. Ese nunca fue nuestro estilo. Elegí el mantel de lino blanco porque me recordaba cómo Adrián planchaba con cuidado los cuellos de mis camisas los domingos por la noche. Las velas no tenían aroma, eran altas y finas, como las que encendíamos cuando se iba la luz en los primeros años de nuestro matrimonio, y fingíamos que era romántico en lugar de incómodo. Un sencillo ramo de hortensias azules reposaba en el centro de la mesa, suave y esponjoso. Las recogí de camino a casa, aunque dudé demasiado en la floristería. El simbolismo importaba. Las hortensias simbolizaban gratitud y disculpa, según el tono. Los nuestros estaban en un punto intermedio. Había una botella de vino tinto junto a la ventana, y el apartamento estaba bañado por la luz dorada del atardecer. Llevaba un vestido cruzado azul marino que no había sacado del armario en más de un año. Llevaba el pelo recogido, sin maquillaje salvo un poco de brillo, y unos pequeños pendientes de perla que usé una vez en nuestro 2º aniversario. 10 años. Una década entera. No sabía qué esperaba cuando miré el reloj. Adrián ya debería haber llegado a casa. El pollo asado estaba casi listo, el olor era fresco y cálido. El vino había llegado a su punto álgido. Y yo, bueno, ya no tenía forma de mirar el reloj sin que me sintiera desesperado. Así que hice lo único que me quedaba por hacer. Esperé. Cuando por fin se abrió la puerta, la oí antes de verlo. El clic de la cerradura, el golpe sordo de sus zapatos de cuero contra el suelo. Me puse de pie cepillando mi vestido, y me giré hacia la entrada. Oye, dije intentando no parecer demasiado aliviada. Entró con el maletín en la mano y la chaqueta arrugada de una forma que sugería que la había estado jugueteando durante el trayecto. Llevaba la corbata suelta, no con esa encantadora desatada que solía hacer después de un largo día, sino con descuido, como si le hubiera molestado y hubiera tirado de ella sin pensar. «Llegas temprano», añadí. Levantó la vista sobresaltado como si hubiera olvidado qué día era. Entonces su mirada se dirigió a la mesa con las velas titilando suavemente, un suave jazz zumbando de fondo, hortensias floreciendo en azul como silenciosos recordatorios. «Ah», dijo. «Cierto». No me moví. «La cena está casi lista». Él no se acercó. Estaba en la puerta con el maletín aún en la mano. Me di cuenta absurdamente de que el abrigo que llevaba era uno que le había comprado el invierno pasado. Tenía una mancha en la solapa. «Necesito decirte algo», dijo de repente. Algo en su tono hizo que la habitación se quedara en silencio. Las velas parpadeaban al ritmo de mi corazón. Asentí. «De acuerdo». «Es complicado», dijo mirando a todas partes menos a mí. «Pero quiero ser honesto». «Bueno. He estado saliendo con alguien». La música no se detuvo, pero parecía que sí. Las palabras flotaban en el aire, demasiado agudas, demasiado limpias. Sin tartamudeos. Sin negación. Solo esas 4 palabras. He estado saliendo con alguien. Por un momento me quedé sin aliento. O sea, continuó rápidamente, no es lo que piensas. No es físico. No realmente. Simplemente conecté con alguien. Emocionalmente. Emocionalmente. Casi sonaba peor. Miré la mesa. Ante el vino perfectamente servido, la comida manteniéndose caliente en el horno, las flores inclinando sus cabezas hacia la luz de las velas. El lugar que le había preparado parecía un fantasma. Pensé que debería saberlo, dijo. Así que no dije nada. Él cambió su peso de un pie al otro. Claire. Finalmente levanté la vista hacia él. ¿Quién era ella? Su boca se abrió y luego se cerró. Una colega, dijo. Más o menos. De un retiro al que fui hace unos meses. ¿Lo de mindfulness y bienestar del trabajo? Ella dirigía algunas sesiones. Empezó con una conversación. Tomamos café un par de veces y no sé.
Simplemente seguimos hablando. ¿Cuánto tiempo? Exhaló. Unos 5 meses. Eso explicaba el repentino interés por la meditación semanal. El fin de semana de abril. Las llamadas que atendió en el balcón. ¿Por qué ahora?, pregunté. Mi voz me sorprendió por lo firme que sonaba. Hizo una pausa. No quería seguir mintiendo. Y es nuestro aniversario. No quería sentarme frente a ti esta noche y fingir que nada había cambiado. Pero lo ibas a hacer, dije con voz suave. Creí que podía, admitió. Me dije que no era nada grave. Que se me pasaría. Pero entonces empecé a pensar más en ella. Y menos en nosotros. Nos quedamos en silencio. El tipo de silencio que antes nos hacía sentir seguros. Ahora se sentía vacío. Sabes, dije, casi no planeo nada esta noche. Pensé que estarías muy cansado. O trabajando hasta tarde. Pero luego pensé, 10 años valen algo. Hizo una mueca. Pasé junto a él y apagué el horno. El asado ya no importaba. Me siguió hasta la cocina, rondando cerca de la puerta. Lo siento, dijo. ¿Por qué? Por hacerte daño. Por no decírtelo antes. Por permitirlo. Recogí el corcho de la botella y lo volví a colocar. ¿Estás enamorado de ella?, le pregunté. Dudó. Entonces, no lo sé. Me reí en silencio. No porque fuera gracioso. Sino porque era tan típico de él. Siempre necesito tiempo, necesito espacio, necesito estar a ambos lados de una decisión hasta el final. Debería irme, dijo. Me quedaré en un hotel esta noche. Te doy algo de tiempo. No. Parpadeó. No. No te vayas, dije. Duerme en el dormitorio. Me quedo con la habitación de invitados. Frunció el ceño. Claire. Adrián, dije con suavidad. No necesito tiempo. Solo necesito claridad. Llevé las copas de vino al fregadero. Las hortensias permanecieron donde estaban, delicadas y orgullosas, como si también se negaran a marchitarse por conveniencia. No volvimos a hablar esa noche. Se acostó en silencio como un extraño intentando no despertar al anfitrión. Me acosté en la cama de invitados y miré al techo. En el silencio, la verdad se asentó. No en forma de desamor. Ni de ira. Solo de un conocimiento profundo y firme. Algo había terminado. Y en ese mismo instante algo más había comenzado. La cocina aún estaba llena de aire cálido cuando desperté. Las hortensias se alzaban en medio de la mesa, ligeramente hundidas por el calor. Las velas de la noche anterior se habían consumido hasta convertirse en esculpidas torres de cera. Una se había inclinado ligeramente sobre su base, congelada en su lugar como una bailarina que se detiene a mitad de un giro. Los restos de la cena estaban fríos en sus platos. Intacto, ceremonial. No limpié. Todavía no. Era extraño cómo un espacio podía albergar dolor sin decir una palabra. Como todo lo familiar podía volverse extraño de la noche a la mañana. Adrián ya se había ido. Lo noté por cómo faltaban sus llaves del plato junto a la puerta y por cómo enjuagaba su taza en el fregadero. Incluso había hecho la cama. Así era él. Controlado, sereno, casi educado ante el desastre. No le gustaba el desorden. A él tampoco le gustaba el silencio. Lo que me hizo preguntarme qué silencio se habría encontrado en casa de esa mujer, si es que había ido allí. Me senté a la mesa con una taza de café solo. Hoy no había leche. Sabía a ceniza. Y entonces me levanté y bajé la foto. Estaba enmarcado en caoba, la escalera del juzgado del día de nuestra boda, en blanco y negro. Adrián se reía de algo que yo había dicho. Yo lo miraba divertida, sin sonreír todavía. Había algo poético en ello entonces. Ahora parecía una historia que nunca había terminado. Saqué la foto del marco y la guardé en el cajón. En su lugar, coloqué el pequeño jarrón blanco que encontré en Kioto durante nuestro 3er año de matrimonio. El que guardaba escondido en el fondo del armario, demasiado delicado para usarlo.
Hoy ya no lo sentía. Me pareció bien. Lo llené con las hortensias rescatadas y lo coloqué donde antes estaba la foto. Un cambio silencioso. Uno que no pidió aviso, pero se hizo notar de todos modos. El trabajo era el mismo, pero yo no. En el bufete me saludaron como siempre. Algunos me elogiaron el atuendo, algunos me entregaron expedientes. Nadie me preguntó nada más profundo que cómo había ido mi fin de semana. Sonreí, asentí y me quedé quieto. Yo seguía siendo Claire Sue, abogada litigante senior. Racional, impecablemente organizada. Solo Julian me miró con más atención. Pasó por mi escritorio a última hora de la mañana con su expreso habitual en la mano, echó un vistazo a las hortensias y luego al marco de fotos, ahora vacío. Lindas flores, dijo con indiferencia. Presioné una tecla en mi portátil sin levantar la vista. Gracias. ¿Hoy no hay sabiduría enmarcada?, preguntó. Juro que esa foto era como una obra de arte motivacional para todo el piso. Le di una sonrisa suave. La retiré. Julián hizo una pausa y asintió como si entendiera más de lo que yo decía. Siempre lo hacía. Esa era nuestra dinámica. Rara vez hablábamos abiertamente de cosas personales, pero él siempre veía el espacio entre las palabras. La impresión negativa. Bueno, dijo, avísame si buscas una nueva. Conozco a un tipo que hace impresiones minimalistas increíbles. Cosas de desamor modernas. Me reí un poco. Lo consideraré. Luego se acercó y bajó la voz. Claire, ¿todo bien? Lo miré a los ojos. Firme. Genial. Controlado. Todo está bajo revisión. Parpadeó y luego sonrió con suficiencia. Dios mío, había olvidado lo molesto que es cuando hablas como si fuera una cláusula de contrato. Y sin embargo aquí estás, dije, volviendo a mi pantalla. Y aquí me quedo, respondió, tocando el borde de mi escritorio antes de irse. No era coqueteo. Así no era como trabajábamos Julián y yo. Era algo diferente. Una compañía forjada a partir de años de supervivencia paralela. Una red de seguridad hecha de silencios compartidos. Volví a mirar las hortensias. Un pétalo había caído sobre una carpeta etiquetada como cliente. Revisión, mediación prenupcial. La ironía no me molestó. Me pareció apropiada. Para el almuerzo ya había abierto un nuevo archivo en mi disco duro personal. Acta de matrimonio privada. Empecé a enumerarlo todo, no por rabia, sino por instinto. Instinto que había desarrollado mucho antes de casarme con un hombre como Adrián. Año de matrimonio 10. Años de convivencia previa 2. Cuentas conjuntas 3. Propiedad 2. Casa en condominio junto al lago, aún en remodelación. Sin hijos. Sin fideicomiso familiar activo. Aproximadamente. Ahorros compartidos, 680.000. Bienes a nombre exclusivo de Claire. Apartamento donado por sus padres, cuenta de inversión. Bienes a nombre exclusivo de Adrián. Reloj de pulsera Omega de 1967, opciones sobre acciones de un Tesla Model S, ¿acuerdo prenupcial? Sí. Firmado el 8 de agosto, año -1. Cláusulas. No hay manutención conyugal si se prueba la infidelidad. División 60-40 a favor de Claire si no hay oposición. Me quedé mirando ese último punto un rato. Había accedido entonces con una sonrisa burlona y un siempre serás la más inteligente, Claire. Ahora parecía una profecía. Añadí una línea más. Pruebas reunidas, aún no, pero pronto. Esa noche me paré frente al espejo y me observé. No como quien se mira al espejo, sino como quien se mira a sí mismo. No me veía diferente. Mi maquillaje estaba suave. Mi vestido sin arrugas. Mi postura entrenada, erguida, serena. Pero algo se movía por debajo. No se rompía. No se desmoronaba. Solo se reorganizaba. Una mujer que una vez esperó ser elegida se había hecho a un lado. Y otra se adelantaba. Una que se eligió a sí misma.
A la hora de cenar, Adrián llegó temprano a casa. Estaba poniendo la mesa cuando entré con restos de curry recalentados y emplatados con esmero. La cocina olía a cúrcuma y a familiaridad. Levantó la vista al oír la puerta. Hola. No estaba seguro de que querrías. Pero, ahí está si tienes hambre. Fui al fregadero y me enjuagué las manos. Gracias. Comimos casi en silencio. En un momento dado, preguntó, ¿vamos a hablar de ello? ¿Se lo has contado a alguien? No. Julián, añadió, tensando un poco el tono. Lo miré. ¿Por qué se lo diría a Julián? No respondió. En cambio, se aclaró la garganta. Es que no quiero que esto se haga público. No hasta que lo averigüemos. Casi me río. Ya lo entendí. No somos famosos, Adrián, dije. Nadie publica un titular. Dejó el tenedor. Estás muy enojado. No lo soy. ¿Y tú qué eres? Lo pensé. Y luego dije, estoy documentando. Parecía desconcertado. ¿Para qué? Para mayor claridad, dije. Era la verdad. No planeaba venganza. No estaba buscando munición. Simplemente escribía la historia tal como era, para que cuando necesitara releerla no olvidara el orden de los acontecimientos. La causa. El colapso. Los momentos que parecieron insignificantes, pero que en realidad fueron el comienzo de la distancia. Esa noche me senté en el suelo de mi armario con un bolígrafo en la mano y un cuaderno que no había tocado en años. Escribí una línea, este no es el fin de un matrimonio. Este es el descubrimiento de su ausencia. Las páginas permanecieron abiertas a mi lado mucho después de que dejé la pluma. Por la mañana recibí un correo electrónico del tribunal. Su solicitud de disolución ha sido aceptada. Referencia del caso, 13F0825CL. La fecha de su audiencia preliminar se confirmará en breve. Leí la frase 2 veces. 3 veces. Luego cerré mi portátil. Y no le dije nada a Adrián. Todavía no. Adrián estaba tarareando en la cocina otra vez. Un ritmo suave y desafinado. Distraído. Nada alegre. Solo algo que hacía cuando intentaba convencerse de que todo seguía normal. Siempre tarareaba en los momentos de menor tensión, como si el ruido de fondo pudiera llenar los silencios que no quería reconocer. Me quedé de pie tras la media pared que separaba la sala de la cocina, con una taza de té en la mano. Lo observaba. Estaba friendo huevos. No para mí. No me había preguntado si quería. Simplemente los estaba preparando como siempre. Revuelto con demasiada mantequilla, doblado con cuidado en el plato como una ofrenda de paz. Te levantaste temprano, dijo cuando finalmente me vio. No dormí. Él levantó la vista al oír eso. ¿Otra vez? No respondí. Me senté a la mesa y dejé mi taza en un posavasos entre nosotros. Tengo que declarar esta mañana, dije. Pero quería preguntarte algo primero. Adrián dudó a mitad de la vuelta, espátula en mano. Claro. Lo miré con calma. ¿Cuánto tiempo lleva así? Parpadeó. Te lo dije, Claire. No es así. No me he acostado con ella. No es eso lo que pregunté. Dejó la espátula sobre la encimera. 5 meses, quizás 6. Asentí. ¿Sabe que estás casado? Tensó la mandíbula. Sí. ¿Desde el principio? No exactamente. Lo hubo. El filo de la mentira. La verdad escondida en la sintaxis. Bajé la mirada hacia mi té. Así que se enteró después y decidió quedarse. Él no dijo nada. Levanté la taza, tomé un sorbo y luego hice la siguiente pregunta sin emoción. ¿La has traído alguna vez a casa? Abrió los ojos de par en par. Claro que no. Ni siquiera parpadeé. ¿A nuestra casa del lago? No. ¿La amas? Dudó. Y eso era todo lo que necesitaba saber. Me recliné un poco en la silla. Ya solicité el divorcio.
Su rostro se ensombreció como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. ¿Qué? Presenté la solicitud la semana pasada. El tribunal la aceptó. Pronto tendremos una fecha de audiencia. Dio un paso adelante. Claire, ¿por qué no me lo dijiste? Quería asegurarme de que hablaba en serio. Alzó la voz. ¿Me pediste el divorcio a mis espaldas? No te traicioné a tus espaldas, dije con calma. Es simplemente la corrección legal. Parecía atónito. No puedes decidir eso por tu cuenta. Incliné la cabeza. Creo que puedo. Y lo hice. Adrián se sentó frente a mí, respirando un poco más fuerte ahora. Creí que estábamos hablando. Resolviendo esto. No, dije en voz baja. Esperabas que lo superara. No es lo mismo. No quise hacerte daño. Te creo. Eso pareció pillarlo desprevenido. ¿Y por qué? Porque todavía me duele, dije. Porque la ausencia de malicia no lo hace inofensivo. Se tapó la cara con las manos, con la voz apagada. Estás cometiendo un error. Me puse de pie. No, dije. Estoy tomando una decisión. Más tarde ese día, me senté en mi escritorio mirando la carpeta que había nombrado simplemente Kasky. Había escaneado recibos, capturas de pantalla y extractos de tarjetas de crédito. Fechas que coincidían con viajes de trabajo que nunca hizo. Hoteles demasiado exclusivos para ser de negocios. Ubers que paraban a pocas cuadras de nuestro apartamento, programados horas antes de que dijera que llegaba a casa. No intentaba culparlo. Confirmaba lo que ya sabía. Pasé la mano por encima del ratón y abrí otra pestaña. El sitio web de una terapeuta discreta y modesta. Su nombre es Lena Grace. La mujer. Ofrecía retiros de atención plena, círculos de sanación interior y una suave restauración del alma mediante la honestidad radical. Me quedé mirando su foto. Tenía uno de esos rostros que se olvidan al instante, suave y simétrico, con pestañas largas y una boca amable. El tipo de rostro que te hacía sentir seguro incluso antes de que pensaras en cuestionarlo. Y en cierto modo, la confronté. Porque había elegido al marido de otra persona como refugio. Y eso, más que nada, me dijo lo perdida que estaba. Me fui. Adrián me envió un mensaje esa noche. No quiero el divorcio. ¿Podemos bajar el ritmo? No respondí. A la mañana siguiente otra más larga. Terminaré con ella. Lo juro. Entré en pánico. Pensé que te estaba perdiendo emocionalmente y no sabía cómo solucionarlo. Yo también lo ignoré. 2 días después recibí una carta. Un sobre físico color crema sin remitente. Mi nombre escrito en letra cursiva. Dentro había una sola página, escrita a mano. Claire, sé que este debe ser un momento terrible para ti. Solo quiero que sepas que nunca quise que las cosas sucedieran así. Adrián me dijo que eran distantes, que eran más como compañeros de piso que como parejas. Le creí. Quizás no debí haberlo hecho. No supe que estaba casado hasta unas semanas después. Sé que suena imposible, pero es la verdad. Lo siento. Por si sirve de algo. Lena. Lo miré fijamente un buen rato. Luego lo doblé por la mitad, lo metí en un sobre en blanco y lo etiqueté como prueba de reconocimiento indirecto. No porque quisiera venganza. Porque era documentación. Y la documentación era poder. Adrián llegó temprano a casa ese viernes. Había vuelto a cocinar, esta vez pasta. Olía a aceite de oliva y resignación. No me senté. Recibí una carta de Lena. Dije desde la puerta. Levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? Dijo que le dijiste que yo era distante. Que éramos más bien compañeros de piso. Parecía horrorizado. Claire, eso no me disgustó. Le diste la justificación que necesitaba para quedarse, dije. La dejaste creer que eras tú la que había sido perjudicada. Eso no es justo. No lo es. Di un paso adelante con la voz aún tranquila. Tuvimos desacuerdos. Nos distanciamos.
A eso se le llama vida. Eso no se llama traición. Bajó la cabeza. Confié en ti, dije. Ya lo sé. No, corregí. Confiabas en esa confianza. Pero nunca lo honraste. Adrián se cubrió la cara con ambas manos. Fui un estúpido. Sí, dije. Levantó la vista y finalmente me miró a los ojos. ¿Y ahora qué? Respiré hondo. Ahora separamos cuentas. Luego asistimos a la audiencia. Si te opones, el proceso se alarga. Si no, avanzamos sin problemas. Asintió lentamente. ¿Estás seguro? Sonreí levemente. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Y por primera vez desde aquella noche, lo vi asentarse en él. La certeza de que me había perdido. No a otra persona. Solo a sí mismo. El correo llegó un lunes. El asunto estaba en blanco. Sin firma. Sin saludo. Solo una línea de texto. Si te interesa, me gustaría conocerte. Entiendo si dices que no. La remitente Lena Grace. Lo miré un buen rato sin saber si sentía algo. Mi mano flotaba sobre el panel táctil, sin hacer clic ni cerrarse. Dejé el mensaje en la pantalla como una mosca, sin sentir la necesidad de espantarlo. No respondí. Pero tampoco lo borré. Pasaron 3 días. El jueves recibí una nota impresa deslizada por debajo de la puerta de la oficina. Doblada, escrita a mano y sellada en un sobre sin marca. Reconocí la letra al instante. La había visto antes. En la carta que envió después de la confesión. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero hay algunas cosas que necesito decirte cara a cara. No pretendo cambiar nada. Solo quiero asumir la responsabilidad. Tú eliges el lugar. Lena. Dejé la nota y pensé un buen rato. No en si ir o no, sino en qué diría si lo hiciera. Elegí el café de Park en Winthrop. No porque fuera discreto, sino porque era tranquilo. El tipo de lugar donde todo era siempre cálido, tranquilo y deliberadamente olvidable. No quería testigos. Quería silencio. Elegí el asiento junto a la ventana, pedí té de manzanilla y esperé. Lena llegó 5 minutos antes. Eso me sorprendió. Entró con un vestido de lino color crema suave y unos zapatos planos desgastados. Llevaba el pelo recogido en una trenza suelta sobre un hombro. No llevaba maquillaje. O quizás sí, pero lo hizo con tanta habilidad que parecía intacta. Parecía más joven que yo. No mucho. Pero lo suficientemente joven como para no haber aprendido nunca la forma de la consecuencia en sus huesos. Sus ojos recorrieron la habitación y se posaron en mí. Levanté una mano ligeramente. Se acercó despacio, vacilante. Gracias, dijo deslizándose al asiento frente a mí. Asentí, pero no dije nada. Lena juntó las manos sobre la mesa. Entonces pareció darse cuenta de que no sabía qué hacer con ellas y las colocó en su regazo. No estaba segura de si vendrías. Me preguntaste. Respondí simplemente. Apareció el servidor. Pidió té de menta con miel. Nos quedamos en silencio un momento. Una quietud extraña y antinatural entre dos mujeres que nunca debieron haberse conocido. Entonces Lena finalmente dijo, no quise que pasara esto. Sé cómo suena, pero es la verdad. Incliné la cabeza ligeramente. ¿Cómo sucedió entonces? Parecía sorprendida. Nos conocimos durante el retiro de bienestar. Al principio él estaba callado. Distante. Dijo que estaba lidiando con la ansiedad y algo de cansancio matrimonial. Pensó que solo se estaba desahogando. Tuvimos largas charlas. Nada romántico. Pero luego empezó a quedarse después del grupo para ayudar a limpiar. Me trajiste café. Me hiciste preguntas que no eran realmente sobre atención plena. ¿Y me animaste a hacer eso? Incluso pregunté con voz. Me dije que no. Dijo rápidamente. Pero creo que me gustaba que me necesitaran. Nunca dijo que estaba casado, Claire. No hasta semanas después.
¿Y después de que lo hizo? Lena tragó saliva. Para entonces ya estaba dentro. Había la misma justificación débil disfrazada de impotencia. ¿Crees que estar con alguien justifica quedarse?, pregunté. No. Solo... Ella dudó. Pensé que te iba a dejar. Dijo que todo había terminado. Que era solo cuestión de tiempo. ¿Te lo dijo? Le pregunté con calma, pero sin rodeos. Ella asintió. Sí. Tomé un sorbo lento de té, dejándola meditar en esa confesión. Entonces pregunté. ¿Y qué sentiste cuando te diste cuenta de que no se había ido? Bajó la mirada hacia la mesa. Avergonzada. Y triste. Y asustada. Pero también enojada. Sé que no lo merezco. Pero lo fui. Porque él no te eligió, lo dije claramente. Sí. La miré con atención. Su piel estaba pálida. Sus labios se apretaron como un niño que intenta no llorar. No la odiaba. Ni siquiera me sentía amenazado. Ella no fue la tormenta que destrozó mi casa. Adrien sí. Fue la mujer que entró en una casa sin preguntar si seguía ocupada. Y me quedé porque las luces estaban apagadas y me sentía segura. Él nunca te iba a elegir, Lena, dije en voz baja. Ahora lo sé. Me incliné hacia adelante. ¿Sabes qué me dijo el día que le pregunté si te amaba? Ella negó con la cabeza. Él dudó. Ella se estremeció. Continué. Esa vacilación también fue tu respuesta. A Lena se le llenaron los ojos de lágrimas. No se los secó. No estoy aquí para pedir disculpas, dije. No me interesa que me perdonen ni perdonar. Entonces, ¿por qué viniste? La miré fijamente. Para recordarte una cosa. Ser joven no es un escudo, y lamentarse no limpia el suelo después de romperse el cristal. Eras adulto. Tú elegiste. Dejó caer una lágrima. La dejé. ¿Le dirás que hablamos?, preguntó. No, dije. Ella asintió. Gracias. No lo hago por ti. Nos quedamos en silencio. Entonces metí la mano en mi bolso, saqué un sobre blanco y se lo di. ¿Qué es esto? Tu cierre. Dentro había una copia de la demanda de divorcio. Sellada por el tribunal. Lena me miró atónita. Nunca competías conmigo, dije. Eras solo un espejo. Y Adrián no podía mirarte sin ver lo que le faltaba. Se secó los ojos. Lo siento. Me puse de pie. Espero que algún día lo sientas lo suficiente como para no convertirte en la historia de alguien más. Luego salí a la luz del sol. Y no miré atrás. Cuando regresé a casa esa noche, Adrián me esperaba. Me miró con atención. ¿La viste? No respondí. Él se acercó. ¿Te pidió perdón? No. ¿Lo hiciste? No. Se frotó la cara. Lo siento. Ella también. No me refería a eso. Lo sé. Me miró con una mezcla de vergüenza y algo más. Algo parecido al dolor. Ojalá pudiera retractarme. Pero no puedes, dije. Y yo tampoco. Por eso esto termina aquí. Se sentó, derrotado. ¿Todavía me amas? Hice una pausa. Luego dije, amo lo que éramos. Y honro quién era cuando te amaba. Él asintió lentamente. Y eso fue lo último que dijimos ese día. Más tarde esa semana, hice copias de la carta de Lena y de nuestras notas de conversación. Etiqueté la carpeta, admisión de terceros. Suplemento. La evidencia era clara. Pero incluso si no lo hubiera sido, mi determinación lo era. No se trataba de culpa. Se trataba de libertad. Y la verdad ya no necesitaba mi defensa. El juzgado olía a papel viejo y pulimento. Había estado allí cientos de veces a lo largo de mi carrera. Sus suelos de baldosas habían resonado bajo mis talones durante juicios de divorcio, negociaciones de sucesiones y mediaciones corporativas.
Una vez le dije en broma a un colega que los juzgados eran como segundas salas de estar para los abogados. Hoy no me resultaba familiar. Hoy era como mudar de piel. Me quedé en el pasillo con un expediente delgado bajo el brazo. Nada ostentoso. Solo lo esencial. Una copia de mi petición. Extractos bancarios preliminares. El acuerdo prenupcial notariado. Ni siquiera había traído abrigo, aunque el aire acondicionado era muy frío, quirúrgico. Adrián llegó 10 minutos tarde. Todavía con su traje azul marino. El mismo que usó en nuestra cena de aniversario el año que cumplimos 7 años. Su número favorito. Su corbata no estaba recta. No dejaba de juguetear con él mientras se acercaba a mí. Claire, dijo en voz baja. Lo miré con expresión neutral. Se abren las salas del tribunal. Miró hacia la puerta y luego a mí. Aún podíamos cancelarlo. No, dije. Él asintió como si ya lo hubiera esperado. Entramos juntos, aunque no hablamos. El asistente del juez señaló la larga mesa frente al estrado. Hoy no hay jurado. Solo el protocolo de mediación previo a la audiencia. Adrián no trajo abogado. Eso me lo dijo todo. Yo sí. Mi compañera, Lydia Ching, estaba sentada a mi lado. Tranquila. Atenta. Había manejado mediaciones como esta muchas veces. No hablaba a menos que se le pidiera, y yo lo prefería así. No quería que el tribunal viera una guerra. Quería que entraran en razón. El juez entró y se sentó de mediana edad, con mucha práctica con gafas de lectura bajas. Miró el expediente y luego a nosotros. Señorita Sue, dijo con un leve asentimiento. ¿Y el señor Blake? No corregí el título. Ya no soy la señora Knott. Comencemos, continuó el juez, dejando sus notas a un lado. Dado que esta es la audiencia inicial, el tribunal recomienda la mediación voluntaria antes de fijar la fecha del juicio. Señor Blake, ¿quiere hacer una declaración? Adrián se levantó lentamente abotonándose la chaqueta con manos que temblaban lo suficiente como para que se notara. Su señoría, comenzó. Antes que nada, quiero decir que no quiero este divorcio. Hizo una pausa. Me miró. No miré hacia atrás. Llevamos 10 años casados. Hemos construido una vida juntos. Sé que he cometido errores, uno muy grande en particular, pero no creo que esos errores signifiquen que el matrimonio esté irreparablemente roto. Creo que podemos superar esto. Su voz se quebró un poco al final. El juez asintió con mesura. Señorita Sue. Me puse de pie. Mi cliente, dije deliberadamente, está dispuesto a participar en la mediación recomendada por el tribunal como parte del debido proceso. Lydia me miró de reojo comprendiendo. No era consentimiento. Era estrategia. El juez se ajustó las gafas. ¿Está descartada la reconciliación? Emocionalmente sí, respondí. Pero el proceso de reconciliación mediante la mediación puede ayudar a establecer claridad jurídica. Vi que los labios de Adrián se apretaban. Entonces se dio cuenta. Ya no hablaba como su esposa. Hablaba como su igual legal, alguien con límites que no podía traspasar con su encanto. Muy bien, dijo el juez. Con esa respuesta, programaré la primera sesión de mediación dentro de 2 semanas. Mientras tanto, por favor, comiencen a preparar una lista de bienes conjuntos e individuales, así como una propuesta básica de conciliación. La audiencia fue breve, de 20 minutos como máximo. Al terminar, salimos al pasillo de nuevo. Adrián me siguió afuera. No tenías que ser tan fría ahí dentro, dijo con tono cortante. Renunciaste al derecho a apelar a tus emociones cuando ocultaste tu aventura durante medio año, respondí. Fui sincero contigo. Al final, lo corregí. Pero después de que el daño ya estaba hecho. Suspiró. Estás haciendo esto más difícil de lo que debería ser. No, dije. No te lo estoy poniendo nada fácil. Se quedó allí un buen rato con los hombros ligeramente encorvados. Parecía cansado. Más pequeño. Tengo miedo, dijo finalmente. Nunca te había visto así.
Lo miré con expresión firme. Es porque nunca me has visto sin ti. Y luego me alejé. Esa noche volví a revisar la grabación. No de nuestra audiencia judicial, sino de la conversación en el restaurante. 2 semanas antes, Lena y Adrián se habían conocido en una mesa de un rincón de un bistró fusión con poca luz en el centro. No lo seguí, no me hacía falta. Me había enviado un mensaje con el lugar, la hora y la fecha. Ella sabía lo que hacía. El micrófono que le había metido en el bolso. Fue idea suya. Entendí cada palabra. Ya no sé qué hago. La voz de Adrián resonó en los altavoces de mi portátil. Claire presentó la demanda. No pensé que lo haría. Es fuerte, dijo Lena. Más fuerte que yo. Pausa. Ya no me quiere, dijo Adrián en voz baja. No, respondió Lena. Pero no la amaste lo suficiente. Por eso fue. Había transcrito todo el intercambio con fecha y hora, y lo había etiquetado. Nunca había usado ni un solo fragmento en un tribunal. Todavía no. Julián pasó por mi oficina más tarde esa semana. Se apoyó en la puerta con los brazos cruzados, mirándome por encima del borde de su taza de café. Me dijo que había oído hablar de la audiencia. Gente difícil. Levanté una ceja. ¿Has pirateado el calendario del secretario? Invoca la quinta enmienda, dijo con una sonrisa burlona. Cerré mi portátil. ¿Quieres algo? Sí, dijo. Cena. No estoy saliendo con nadie. Dije una cena. No es una aventura. Entrecerré los ojos. Mira, añadió. Pensé que quizás querrías sentarte frente a alguien que no te traicionara esta semana. Solté una suave risa a mi pesar. Tentador. Se apartó del marco de la puerta. Estaré en el vestíbulo a las 7. Si estás ahí, ahí estás. Llegué a las 7:05. No dijo nada cuando llegué. Simplemente me dio un menú para llevar del pequeño restaurante tailandés cerca del parque y dejé que el momento se detuviera. Comimos en el patio trasero del buffet. Hacía fresco. Los árboles empezaban a amarillear. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo entre bocado y bocado. Adelante. ¿Estás bien? No era la pregunta habitual. No era casual. Era el tipo de pregunta que uno hace cuando está dispuesto a escuchar la respuesta. Lo pensé. Creo, dije lentamente, estoy aprendiendo a estar bien poco a poco. Él asintió, respetando el silencio. Sabes, añadí tras una pausa. Todavía cree que esto es solo una negociación. Para poder regresar. Julián me observó. ¿Y tú lo harás? No. ¿Por qué me engañó? Porque dejó de elegirme. Y peor aún, asumió que yo seguiría eligiéndolo de todos modos. Julián se recostó con la mirada fija en el cielo nocturno. Bueno, dijo, entonces eres tú quien se elige. Nos quedamos sentados un buen rato sin hablar. No hacía falta. Cuando llegué a casa esa noche el apartamento estaba a oscuras. Adrián no estaba. En la encimera de la cocina había una nota. Me quedo en casa de un amigo unos días. Necesito espacio. Avísame si necesitas algo. Lo doblé sin leer el resto. Luego me acerqué a la mesa, levanté el jarrón de hortensias marchitas y vacié el agua. No para tirarlas. Para empezar de cero. Me senté en mi escritorio bajo la tenue luz nocturna de la oficina. La habitación estaba iluminada únicamente por el suave brillo de mi pantalla y el cursor pulsante de una ventana de transcripción. En los altavoces su voz. Adrián, baja y nerviosa. Ya no sé qué hago. Parecía más pequeño que en el tribunal. Casi sincero. Esa versión de él, la que Lena me convenció, era la que una vez amé. El que dudaba. El que le importaba cómo lo veía. El que aún no dominaba el arte del autoengaño. Claire archivó. No pensé que lo haría. La voz de Lena siguió. Ella es fuerte. Más fuerte que yo. Esa confesión que tuve que admitir me sorprendió. Ella ya no me ama.
No la amabas lo suficiente. Eso fue lo que lo causó. Pausé la grabación. Su voz había cambiado durante ese intercambio. Menos soñadora de lo que recordaba del café. Más recortado. Con los pies en la tierra. Quizás incluso avergonzado. Pero no importaba. No buscaba su culpabilidad. Ni siquiera pruebas de la infidelidad. Técnicamente no. La ley no exigía el adulterio para disolver un matrimonio. Se trataba de una ruptura reconciliable. Y este audio empezaba a sonar muy parecido. Guardé la transcripción completa en un archivo seguro, la encripté e imprimí 2 copias certificadas. Una para mi abogado. Y uno para el juzgado si es necesario. No para quebrantarlo. Solo para asegurarme de que no me quebraran en el proceso. La siguiente sesión de mediación fue diferente. Esta vez Adrián trajo un abogado. Un asociado nervioso y demasiado preparado de una firma mediana que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Lidia volvió a sentarse a mi lado, tranquila, como una centinela silenciosa. La mediadora, una mujer de unos 50 años con mechones plateados y gafas redondas color carey, inició la sesión con tono amable. Empecemos por establecer intereses mutuos. Vi a Adrián retorcerse junto a su abogado, quien le susurraba con urgencia al oído. Entonces Adrián habló. Solo quiero decir que Claire y yo no hemos tenido tiempo de hablar de esto en privado. Creo que algo de esto se está precipitando. Me incliné hacia adelante. Llevamos 10 años de conversaciones privadas, Adrián. Este es el resultado. El mediador asintió lentamente. Entendido. Pasemos a la información financiera. Lidia deslizó un paquete sobre la mesa. Bienes conjuntos. Desglosado por contribución, titularidad y tenencias separadas. El abogado de Adrián hojeó las páginas, levantando las cejas con cada hoja. Adrián, mientras tanto, miraba fijamente la mesa. Necesitaremos tiempo para revisar esto, murmuró su abogado. Tómate todo el tiempo que necesites, dije. No teníamos prisa. Ya habíamos terminado. Esa noche mi teléfono vibró alrededor de las 10:40, Julián. Todavía estaba en la oficina. Corbata sobrante en un caos. Sonreí con suficiencia mientras respondía. Claire. Trabajo de transcripción en vino tinto. Mejor trato que el tuyo. Julián. Trae el vino. Compartiré la libreta a la derecha. Dudé. Entonces agarró la botella. Su oficina estaba a oscuras, salvo por la lámpara que había inclinado para evitar el reflejo de la pantalla. Llevaba gafas. Los que solo se sacaba cuando le empezaba la cefalea. Y llevaba las mangas arremangadas hasta los codos. Pareces cansado, dije cerrando la puerta. Pareces peligroso, respondió quitándome el vino de la mano y cogiendo 2 copas del aparador. No hablamos de trabajo. Ni de Adrián. Olena. Hablamos de la Facultad de Derecho, de cómo los profesores de contratos siempre creían que estaban enseñando poesía. De la primera vez que nos enfrentamos en un juicio simulado. Y cómo hice que fallara su réplica con solo levantar una ceja. Eras aterrador incluso entonces, dijo Julián. Me reí. Estabas tan engreído que tuve que desanimarte. Me rellenó el vaso. Funcionó. No. Pero me dio práctica. Se recostó en su silla, mirándome por encima del borde de su vaso. Sabes que te ayudaría a enterrarlo si me lo pidieras. Le di una sonrisa lenta. Eres el primero en ofrecer eso sin invitarme a cenar primero. Julián se rió entre dientes. La cena siempre está en la mesa. Pero la pala es lo primero. Bebimos en un silencio reconfortante. No me di cuenta de cuánto necesitaba la quietud hasta que me envolvió. Adrián me envió flores al día siguiente. Rosas azules. ¿Lo hizo? Ninguna nota. Solo el mismo ramo en el que se había apoyado desde el día en que todo se quebró. Los llevé directo al contenedor de compost del edificio y no lo pensé 2 veces. Al volver a mi apartamento saqué el teléfono y escribí, agradezco tu esfuerzo por reconciliarte, Adrián. Pero ya pasamos el punto en que las rosas significan algo.
Por favor, dirija toda comunicación posterior al ayuntamiento, a menos que se trate de la división de la propiedad. Le di a enviar. Bloqueé el número. Luego exhalé. En el trabajo me ascendieron. Sin hacer ruido. Sin contemplaciones. El socio gerente me ofreció una cartera de casos de mayor categoría. Has demostrado enorme discreción y resistencia, dijo mientras tomábamos un espresso en su oficina de cristal. No solo con tu carga de trabajo, sino personalmente. Todos lo han notado. Le di las gracias sin fanfarrias. Me sentí bien. Nada eufórico. No triunfante. Solo limpio. Ganado. El audio se escuchó durante la siguiente mediación. El abogado de Adrián había vuelto a adoptar una postura. Sobre la continuidad emocional. Sobre la intención conyugal. Sobre la ruptura subjetiva versus el daño real. Lidia colocó la transcripción con cuidado sobre la mesa. Nos gustaría presentar esto para contexto. Adrián se quedó paralizado. El mediador revisó la primera página. Frunció el ceño. El abogado de Adrián empezó a sudar. Preguntó por la conversación grabada. ¿Cómo? Obtenido voluntariamente, dije. Con permiso de terceros. Legalmente admisible. Y profundamente esclarecedor. No necesitábamos que el tribunal fallara todavía. Solo necesitábamos que vieran. Después, Adrián me llevó aparte en el pasillo. Lo planeaste todo el tiempo, dijo con amargura. No, respondí. Me preparé. Me miró fijamente. ¿Hay alguien más? Lo miré como si fuera un extraño haciéndome una pregunta personal. No, dije. Pero siempre estuviste convencido de que yo te necesitaba más que tú a mí. Y no es así. Sonreí. He aprendido a necesitar más la verdad. Esa noche Julián me esperaba junto a mi coche. Al principio no habló. Solo me dio un café para llevar y se apoyó en el capó. ¿Qué tal?, preguntó. Como era de esperar, dije. Escuché que la cinta entró. Asentí. Dio un silbido corto. Eso es una jugada de poder. No se trataba de poder, dije. Se trataba de narrativa. Me miró un buen rato. Sabes, dijo, nunca te había dicho esto, pero creo que nunca entendió bien quién eras. Levanté una ceja. ¿Y tú sí? Él sonrió. Digamos que siempre he tenido una teoría que funciona. Y no necesitas a nadie. Pero te mereces a alguien que aparezca de todos modos. Lo miré entonces de verdad. Y algo se suavizó entre nosotros. No era romance. Todavía no. Pero algo así como preparación. Para la luz. Por la quietud. Por lo que viniera después. La segunda audiencia se celebró en la sala 3C. Un poco más grande que el primero, pero con un ambiente más frío. Las altas ventanas dejaban entrar la luz grisácea de la mañana. Suave y tenue como la niebla. Afuera, los árboles empezaban a perder sus hojas. Adentro, yo hacía lo mismo. Adrián llegó primero esta vez. Su abogado estaba sentado a su lado, visiblemente nervioso. Quizás porque finalmente se había dado cuenta de que la negociación no iba a ser fácil. O quizás porque Adrián se había negado a llegar a un acuerdo. Llegué con Lidia. Mi expediente estaba delgado, justo como lo quería. Limpio. Preciso. Lo suficientemente innegable como para serlo, pero no cruel. Nada vengativo. Solo los hechos ordenados y expuestos. Adrián no me miró cuando me senté frente a él. Pero sentí el peso de su mirada. Como alguien que intenta recordar la forma de algo que alguna vez tuvo. El juez entró rápidamente y comenzó los trámites. Esta es una segunda audiencia tras una mediación preliminar infructuosa. Estamos aquí para determinar si diferencias irreconciliables justifican la disolución del matrimonio mediante petición mutua y unilateral. Abrió la carpeta. Señor. Proceda. Me puse de pie. De acuerdo con las directrices previas del tribunal, dije que he presentado grabaciones,
transcripciones y una cronología de los eventos que demuestran un colapso emocional y estructural del matrimonio, como resultado del engaño prolongado, la ocultación y la retirada del compromiso por parte del demandado. El juez asintió. He revisado las pruebas, incluyendo una conversación entre el demandado y un tercero. Lidia entregó nuestro paquete final impreso. Esto incluye comunicación notariada de la tercera parte, que confirma la implicación emocional del demandado y la tergiversación de su matrimonio. El juez miró al abogado de Adrián. ¿Desea responder? Se puso de pie carraspeando. Su señoría, si bien no cuestionamos la existencia de la grabación, argumentamos que no alcanza el umbral legal de un colapso irreparable a menos que se complemente con una alteración concreta del comportamiento como abandono, abuso o incompatibilidad crónica. No me inmuté. El juez se volvió hacia mí. Señorita Su, ¿cree que la reconciliación es posible? Lo miré a los ojos sin dudarlo. No, señoría. ¿Estaría dispuesta a someterse a terapia de reconciliación ordenada por el tribunal? No, señoría. La voz de Adrián se quebró entonces. Ni siquiera lo intentará. El juez lo miró pero no respondió de inmediato. Le dije que lo sentía, añadió Adrián. Terminé la relación. No he vuelto a ver ni a hablar con la otra mujer desde aquella audiencia. Quiero recuperar mi matrimonio. Lo miré por primera vez desde que entré. Había algo desesperado en su postura. Con los hombros encorvados, las manos apretadas sobre la mesa, como si intentara evitar que algo se derramara. Pero era demasiado tarde. Terminaste la aventura después de que solicité el divorcio, dije en voz baja. Eso no es remordimiento. Es control de daños. Parpadeó. Quería arreglar esto, murmuró. No, respondí. Querías que siguiera fingiendo. El juez nos miró con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Este tribunal reconoce que el matrimonio es una estructura dinámica, vulnerable al desgaste emocional con el tiempo, dijo. También es evidente que si bien el demandado expresa arrepentimiento, el demandante ha demostrado, mediante documentación y comportamiento, un caso creíble de retraimiento emocional y colapso irreparable. Me quedé quieto. Adrián miraba fijamente la mesa, con la mandíbula apretada. Estoy obligado, continuó el juez, a fomentar un último intento de resolución mutua. Sin embargo, si no se llega a un acuerdo en 30 días, este tribunal estará dispuesto a dictar sentencia sin más audiencias. Ambas partes deberán presentar propuestas finales de división de bienes para entonces. Golpeó el mazo suavemente una vez. Se levantó la vista. Al salir al pasillo, Adrián me siguió. ¿De verdad vas a dejar pasar todo esto? Me giré para mirarlo. Ya lo hiciste. Él negó con la cabeza. No. Cometí un error. No, lo repito. Tomaste una decisión. Apretó la mandíbula. Ni siquiera estás enfadado. Eso es lo que te asusta, ¿verdad? Pregunté. Que no grito. Que no pido limosna. Que me voy sin mirar atrás. Exhaló con amargura. ¿Tienes frío? No, respondí en voz baja. Ya terminé. Luego pasé junto a él y salí al aire libre. Esa noche volví a casa y abrí el cajón donde había guardado nuestros votos matrimoniales. Escrito a máquina en papel crema, sus palabras impresas con claridad y nitidez. Prometí elegirte incluso en los días difíciles. Lo doblé una vez. Luego lo metí en la trituradora y lo dejé desaparecer. Julián me llamó la noche siguiente. No preguntó por la audiencia. No le hacía falta. ¿Quieres una distracción?, preguntó. ¿De qué tipo? Hay una gala. Asistencia jurídica. Tengo 2 multas. Hice una pausa. ¿Me invitas a un baile benéfico en medio de mi divorcio? No, dijo. Te invito a que te vistas elegante, bebas champán y te sientes al lado de alguien que no necesita que finjas. Sonreí. Realmente no complicas las cosas. Soy un hombre de simple brillantez. Me reí. Envíame la hora. La gala fue brillante pero no ostentosa. Vestí seda negra con escote alto sin joyas, salvo un par de pendientes de nácar.
Mi cabello estaba suelto. Ondas suaves. Sencillo. Julián me recibió en la puerta. «Guau», dijo. Pareces sorprendido. Estoy recalculando cuántos corazones se romperán esta noche. Puse los ojos en blanco. Compórtate. Le ofreció el brazo. Solo si sigues mirándome así. Dentro había mucho ruido. Elegante. Predecible. Como siempre lo son las distracciones costosas. Nos relacionábamos. Bebíamos. Saludábamos con la cabeza a quienes no nos gustaban. Donamos a una causa importante aunque pocos donantes la entendieran. Y en medio de todo Julián se inclinó hacia mí y susurró, «Me gusta esta versión de ti». ¿Cuál es esa versión? La que dejó de esperar a ser comprendida. Entonces lo miré. De verdad lo miré. Y lo vi. No es romance. No es presión. Solo espacio. Un lugar para ser exactamente quien era sin necesidad de editar. Al llegar a casa, abrí mi bandeja de entrada. Un correo de Adrián estaba arriba. «Claire, te vi esta noche. Estabas preciosa. Todos te miraban fijamente. Me hizo darme cuenta de lo lejos que ya estás. Sé que te he perdido. Pero sigo preguntando. Por favor, no termines esto. Dame una última oportunidad». Adrián, lo leí una vez. Luego cerré la pestaña sin responder. Soltar no siempre ocurre con rabia. A veces es algo silencioso. Como dormir. O sanar. O decidir que disculparse ya no es lo que te salva. La audiencia final llegó en un día que parecía demasiado brillante para lo que era. El cielo estaba despejado. Un calor inusual para la época. El tipo de clima reservado para graduaciones o bodas. Ceremonias que dan inicio a todo. Pero yo me encaminaba hacia un final. Uno que yo había elegido. Vestía de gris. Líneas limpias, cuello planchado, sin accesorios. No por pena. Sino por precisión. No estaba aquí para hacer una declaración. Estaba aquí para cerrar un capítulo. Adrián ya estaba sentado cuando entré en la sala. Esta vez no llevaba el traje azul marino. Vestía de negro. Más refinado, más severo. Como si vestirse del color de los finales pudiera impedir que uno ocurriera. Su abogado tenía una expresión sombría, hojeando el mismo expediente que había visto en 3 audiencias seguidas. Nada nuevo. Ninguna sorpresa. Solo el lento e inevitable apaciguamiento de una historia. Mi abogada, Lidia, estaba sentada a mi lado, tan tranquila como siempre. No dijo mucho. No lo necesitaba. Esta vez no presentábamos pruebas. Esta vez recibíamos un veredicto. El juez entró en punto a las 9. Nos saludó con una breve inclinación de cabeza y abrió el expediente sin alardes. En el caso de Sue contra Blake comenzó diciendo que este tribunal ha revisado toda la documentación presentada, grabaciones, atesoramientos de terceros y declaraciones de bienes conyugales. Levantó la vista brevemente. El tribunal considera que el demandante ha aportado suficientes motivos y pruebas para demostrar que el matrimonio ha sufrido una ruptura emocional irreparable. El abogado de Adrián cambió de postura. Adrián no se movió. Sin embargo, el juez continuó. Antes de proceder con la disolución formal, el demandado solicitó dirigirse al tribunal. Lidia arqueó una ceja. No miré a Adrián. No hacía falta. Estaba de pie con las manos ligeramente temblorosas a los costados. Su señoría, comenzó, sé lo que se espera de mí hoy. Conozco la ley. Conozco las pruebas. Sé lo que hay en el expediente. Se giró hacia el estrado, pero sus palabras eran para mí. Lo que no sabía era que se podía perder a alguien tan completamente mientras aún estaba sentado en la sala. El juez no me interrumpió. Fui descuidado, dijo Adrián con la voz quebrada. Creía que el matrimonio era algo que se mantenía como una máquina. Cambia el aceite, revisa los frenos, ignora los ruidos extraños a menos que sean demasiado fuertes. No me di cuenta de que eras tú quien hacía todo el mantenimiento. Y yo solo estaba de paseo.
Ahora me miró. Le sostuve la mirada impasible. Extraño las mañanas, dijo. La forma en que siempre servías el café en segundo lugar. La forma en que recordabas los nombres de todos en las fiestas cuando yo los olvidaba. La forma en que nunca necesitabas ser ruidoso para que te notaran. Silencio. No le pido clemencia al tribunal, añadió. Te lo pido a ti, Claire, una última vez. Por favor. Intentémoslo de nuevo. Sus palabras flotaron allí, suaves y desnudas, suplicantes. El juez me miró. Señorita Sue, dijo. ¿Desea responder? Me puse de pie y miré a Adrián. Entonces, con suavidad, tienes razón. No sabías que podías perder a alguien mientras aún estaba en la habitación. Di un paso adelante con voz firme. Pero lo supe. Adrián se estremeció. Lo supe en el momento en que dejé de esperar a que notaras mi infelicidad. Lo supe cuando me senté frente a ti en la cena y me sentí más solo que comiendo solo. Lo supe cuando me quedé callado, no para mantener la paz, sino porque ya no creía que valiera la pena escucharme. No alcé la voz. No lloré. No necesito que recuerdes lo que te gustaba de mí, Adrián, dije. Porque nunca olvidé quién era. Me volví hacia el juez. Estoy listo para finalizar. Asintió una vez. Así lo ordenó. El mazo cayó. Un golpe sordo. Una puerta se cerró silenciosamente. Afuera del juzgado, Adrián me siguió escaleras abajo. No lloraba. Pero parecía que había olvidado cómo mantenerse erguido. Te amé, repitió. Hice una pausa. Lo creo, dije. Pero no es suficiente. Me miró como si intentara memorizar algo. Quizás la versión de mí que nunca podría recuperar. Espero que encuentres lo que buscas, añadí. Y lo decía en serio. Aunque no participé. Esa misma tarde recibí la notificación oficial en mi bandeja de entrada. Disolución del matrimonio. Concedido. Estado. Final. División de bienes. Aprobado. Abrí el PDF una vez. Lo guardé. Lo archivé en finales de carpeta de archivos legal Blake Adrián. Entonces cerré la carpeta. Y por primera vez en años me sentí ligero. Salí a caminar esa tarde. No por nostalgia. Sino por celebración. Todo estaba tranquilo. La brisa era suave. Pasé por una panadería que solía ser nuestra rutina de fin de semana. No me detuve. No había fantasmas. Solo un nuevo tipo de silencio. El que yo elegí. Al llegar a casa, encontré una cajita en la puerta. Sin nota. Dentro. Una sola piedra lisa. Pulida. Cristal marino azul. De esas que encuentras en la playa y llevas a casa sin saber por qué. Supe al instante de quién era, Julene. No era romántico. Todavía no. Lo era. Comprensión. Un gesto de presencia, no de persecución. Lo puse en el alféizar de la ventana. Justo donde el sol daba cada mañana. Al día siguiente Lidia me dejó una botella de champán en el escritorio. Sin tarjeta, dijo. Solo respeto. Sonreí. Gracias. Ella se inclinó. Fuiste quirúrgico. No se trataba de precisión, respondí. Se trataba de paz. El fin de semana siguiente, dejé todo lo que quedaba de las cosas compartidas. Fotos. Contraseñas. Muebles que compramos en nuestro segundo año de matrimonio. Doné lo que ya no me pertenecía. No porque necesitara borrar el pasado. Sino porque por fin creía en un futuro. Una semana después, Julene pasó por mi apartamento con su habitual sonrisa y 2 cafés. No preguntó si podía quedarse. No tenía por qué. Le di la taza mejor. Se apoyó en el mostrador. ¿Y ahora qué?, preguntó. Lo miré. En paz, dije. Y en movimiento. Su sonrisa se suavizó. No es mala combinación. Esa noche encendí una vela y me senté junto a la ventana. Sin luto.
Sin enojo. Solo reflexión. Pensé en cuánto tiempo había esperado a que alguien me eligiera. Entonces me di cuenta de que ya lo había hecho. Yo mismo. Y esa era la única decisión que realmente importaba. La paz, cuando finalmente llegó, no se denunció sola. No irrumpió en la habitación como un nuevo amor ni gritó como el perdón. Entró lentamente como la luz del atardecer deslizándose entre las persianas. Como un aliento que no sabías que contenías hasta que te atravesó. Limpio y sin disculpas. El apartamento se sentía diferente ahora. Ni más grande. Ni más vacío. Igual que si fuera mío. La mesa de centro ya no estaba dividida entre sus diarios y las notas de mi caso. La estantería tenía huecos donde solían estar sus libros de fotografía. Incluso el olor era diferente. Lavanda tenue y salvia, la vela que siempre me había gustado, pero él decía que era demasiado floral. Ahora la enciendo todas las noches. No por rebeldía. Pero como me gustaba la serena dulzura de algo elegido exclusivamente para mí, fui adaptando mis rutinas matutinas poco a poco. Se acabaron las 2 tazas de café. Solo uno. Mira. Silencio. Ponía música cuando trabajaba. Música clásica suave al revisar contratos, jazz tranquilo al escribir memorandos. Solía mantener la casa en silencio para no interrumpir el sueño de Adrián. Ahora el silencio se había convertido en un lienzo en lugar de una restricción. Empecé a dormir al otro lado de la cama. No por tristeza, sino por espacio. Era el lado con mejor luz y la vista del horizonte desde la ventana. Adrián siempre había insistido en que fuera así. Ahora era mío. Las invitaciones llegaban en oleadas. Cenas. Exposiciones de arte. Almuerzos de fin de semana con amigos que habían tomado partido sin decirlo. La mayoría ya no lo mencionaba. Algunos intentaron preguntarme torpemente si estaba bien. Dejé de responder esa pregunta. No porque no estuviera bien. Sino porque sentirme bien no me parecía suficiente. Lo tuve claro. Así es. Serpent. Como un lago invernal. Tranquilo en la superficie, pero más profundo de lo que nadie imaginaba. Julián se convirtió en una presencia habitual. No de la forma en que los hombres suelen intentar ayudar, solucionar problemas y ofrecer soluciones. Nunca dijo que merecías algo mejor. Nunca intentó diagnosticar mi recuperación. Simplemente apareció. Una vez trajo la cena sin preguntar, colocó los recipientes en la encimera y empezó a servir antes de que pudiera objetar. En otra ocasión, me envió un mensaje. Viernes. Sin teléfonos. Solo una mala película y palomitas. Traigo la peor que he podido encontrar. Terminó siendo una comedia de terror tan terrible que nos reímos durante los créditos. Pero el silencio entre nosotros después fue suave. Amable. Nunca me tomó la mano. Nunca se acercó demasiado. No era moderación. Era respeto. Una tarde encontré una nota adhesiva en mi escritorio. Sin firma. Solo una línea escrita a mano por Julián. Puedes estar completo sin apresurarte a sanar. No sabía cuándo lo había escrito. Pero lo guardé en mi diario como una flor prensada. El trabajo se volvió más fácil. No porque los casos fueran más sencillos. No lo eran. Sino porque ya no cargaba con el peso de fingir. Se acabaron las llamadas perdidas de Adrián. Se acabaron las preguntas veladas de los compañeros. Se acabó dudar si la amabilidad de alguien tenía algún propósito. Estaba solo. Pero no me sentía solo. Hay una diferencia. Y por fin lo había aprendido. Lena me envió un correo electrónico. Corto. Quería informarles que me mudé. Me alejé del centro de retiro. Estoy asistiendo a un nuevo programa de certificación fuera del estado. No estoy huyendo. Solo creciendo. Te debo más de lo que jamás sabrás. L. No respondí. No porque estuviera enojada. Sino porque cerrar el tema no requería conversación.
Algunas puertas permanecen cerradas no por amargura, sino porque el viento que antes soplaba por ellas ya no es bienvenido. Volví a caminar. Temprano por la mañana, antes de que las calles se llenaran. Por la noche, cuando la ciudad se iluminaba como un decorado de teatro, pasé por el pequeño café de la esquina que solíamos frecuentar. La barista me reconoció y me saludó. «Latte de avellana», gritó. Sonreí. «No. Mira. Directo». Ella levantó una ceja. «Cambio de sabor. Cambio de claridad», dije. Julián me sorprendió un domingo. Apareció con una caja bajo el brazo y una sonrisa tímida. «¿Qué es esto?», pregunté. «Solo un proyecto. Pensé que quizás quisieras algo diferente». Dentro había una pila de lienzos en blanco. Papel de acuarela. Pinceles. Y una lata pequeña de pigmentos. «Estás suponiendo que sé pintar», bromeé. «Supongo que llevas años controlándolo todo», respondió con dulzura. «Quizás sea hora de dejar que algo se desordene». No supe qué decir a eso. Así que pinté. La noche siguiente. Y luego lo siguiente. No creé nada digno de exhibirse. Pero me empezó a gustar cómo el color se movía sin permiso. A mediados de octubre, cené con un exprofesor que siempre me animó a perseguir mayores ambiciones judiciales. Escuchó atenta y concisamente mientras le explicaba los últimos meses. «Sin dramas». Luego dijo: «Siempre has sido buena en los tribunales. Pero ahora pareces alguien dispuesta a escribir sus propias leyes». Se quedó conmigo. La idea de que ya no necesitaba interpretar las definiciones de éxito o fracaso de los demás. Que podía definir cómo era la paz. Y cómo debería sentirse el amor. Una noche me encontré en la azotea, envuelta en una manta bebiendo vino. Julián se unió a mí en silencio. No hablamos por un buen rato. Entonces me preguntó: «¿Lo extrañas alguna vez?». Lo pensé. «Extraño quien creía que era», respondí con sinceridad. «Pero no en quien se convirtió». Julián asintió. No me agarró. Pero su cercanía, firme y sin presiones, fue suficiente. Abrí mi diario al día siguiente y escribí: «No espero un nuevo comienzo. Estoy viviendo la mitad que nunca me había dado. Sin clímax. Sin arco. Solo respira». Y se sintió real. Ese fin de semana organicé una cena. Solo 6 personas. Amigos cercanos. Risas. Buen vino. Ninguna explicación de lo que había pasado. Ninguna compasión. Solo presencia. Vestía marfil. Seda suave. Nada demasiado formal. Julián se sentó frente a mí y levantó su copa. «Por la paz», dijo. Y por primera vez, la palabra no me dolió. Me hizo sonreír. Empezó con un cojín del sofá. O mejor dicho, la guerra por uno. Julián se había quedado dormido. De nuevo durante nuestro tercer intento de ver una vieja serie de detectives que me encantaba. Se había convertido en un hábito. Él se estiraba con palomitas en el regazo. Afirmaba con seguridad que se mantendría despierto. Esta vez sí. Spoiler, no pasó de los créditos iniciales. Esta vez lo tapé con cuidado con la manta y fui a recuperar el reposabrazos que siempre robaba. Abrió un ojo. «Si robas ese cojín, te juro, Claire, que te demandaré por daños morales». Sonreí con suficiencia. «Tendrías que demostrar apego emocional a esto», dije, liberando la almohada gris y blanda. Él gimió dramáticamente. «Ese es el de espuma viscoelástica. El bueno. No te lo puedes llevar», dice el hombre que se desplomó en el sofá y se quedó dormido roncando en mi hombro. Estaba recargando energías, gracias. Como una planta de interior grande y sarcástica. Exactamente. Y ahora me estás privando de la luz del sol y la comodidad. Cruel. Me reí. No era la clase de risa que solía darle a Adrián. Era educada y comedida. Esta no tenía filtro. Cálida. Azul. Esa era la diferencia con Julián.
Me hacía reír sin proponérmelo. Y lo más importante, nunca me hizo sentir que tenía que ganarme mi espacio. No estábamos juntos. No oficialmente. Todavía no. No hubo declaraciones. Ni confesiones a la luz de las velas. Solo tiempo. Empezó a dejar cosas atrás. Un suéter en mi sillón. Un libro a medio leer en mi mesita de noche. Los pozos de café que juraba eran esencialmente gourmet, pero olían a tostada quemada. Un día abrí la nevera y encontré una nota adhesiva en el cartón de leche de avena. No te fíes de esto. Intentó resistirse. Puse los ojos en blanco. Luego sonreí durante 20 minutos. Mis amigos empezaron a notarlo. No el cambio en mi situación sentimental, sino en mí. Te ves más ligero, dijo Nora durante el almuerzo. Como si te hubieran quitado 10 toneladas de encima. Lo hicieron, respondí. Era yo. Ella asintió. ¿Y Julián? Sonreí mirando mi café. Él es estable. ¿Te gusta? Lo respeto. Aún mejor. Julián nunca me pidió que definiera nada. En cambio, me preguntó cosas como: ¿qué sonido haría tu paz? Si pudieras nombrar tu corazón como una ciudad, ¿cuál sería? ¿Alguna vez deseaste que tu pasado viera cómo te convertiste? No siempre tenía respuestas. A veces simplemente me reía y decía: no eres profundo. Solo estás aburrido. Él sonreía. Cierto. Pero lo hago parecer poético. Nos dimos nuestro primer beso de la forma más absurda. Discutíamos suavemente sobre quién hacía los mejores huevos revueltos. Él insistía en que su método lento y pausado era inigualable. Dije que la textura importaba más. Me retó a un concurso de cocina. Acepté. Terminó con 2 sartenes fallidas, harina en el suelo y yo riéndome tanto que se me cayó la espátula. Extendió la mano para atraparla, falló por completo y casi choca contra la encimera. Me muero por ti, dijo dramáticamente, y tú estás aquí criticando mi técnica de batido. Es un batido caótico. Es un batido apasionado. Me giré todavía riéndome, sacándole el huevo de la manga. De repente se quedó paralizado, demasiado cerca. Me besó. Sin música. Sin preámbulos. Solo sus labios suaves y pausados contra los míos. Como la puntuación al final de una frase larga que no sabía que estaba a punto de terminar. No dijimos nada después. Simplemente apoyó su frente contra la mía y susurró: tus huevos siguen siendo un asco. Lo empujé juguetonamente. Me besaste solo para ganar la discusión. Funcionó, ¿verdad? A partir de ahí nada cambió. Y todo cambió. Seguíamos cocinando mal. Seguíamos discutiendo sobre qué serie de detectives tenía la mejor canción. Seguíamos paseando al atardecer sin necesidad de tomarnos de la mano cada vez. Pero ahora a veces me tocaba con discreción. Su palma en mi espalda al cruzar la calle, sus dedos rozando los míos al pasar una página de mi libro. Nada urgente. Solo regalos. Le dije una vez, acurrucada en el sofá, con la cabeza sobre su pecho. Sabes que esto es nuevo para mí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ver películas malas y cocer huevos demasiado? No, dije. Esto. Algo que crece en lugar de explotar. Me pasó la mano por el pelo. Eso es porque no intentamos demostrar amor, dijo. Simplemente lo dejamos llegar. Nunca intentó reemplazar a Adrián. Nunca me pidió que comparara. Nunca me trató como a alguien roto. Solo como alguien que había superado las cosas. Y me encontró donde yo estaba, ni detrás ni delante, sino a mi lado. Siempre a mi lado. La primavera llegó sin previo aviso. De repente los días se alargaron. La luz se quedó un poco más en las paredes. Un sábado plantamos hierbas aromáticas en mi balcón. Le pondré tu nombre a esta albahaca, dijo Julián. ¿Por qué? Porque eres aguda, difícil de cultivar y lo haces todo mejor. Puse los ojos en blanco. Encantador. Me guiñó un ojo. ¿Me amas? Me quedé un poco paralizada.
Él lo notó. Y me dijo con dulzura, no tienes que decirlo. Sonreí. Ya lo hago. Esa noche, mientras estábamos sentados viendo cómo cambiaba el cielo, se volvió hacia mí y me dijo, no eres la mujer que se quedó atrás, Claire. Lo sé. Fuiste tú quien se fue. Asentí. Y encontró algo mejor. Inclinó la cabeza. La albahaca. Me reí. No, dije. Paz. Risas. Tú. Me besó de nuevo sin reclamar. Pero unirme. Y en ese momento no me sentí como alguien que se enamora. Me sentí como alguien que regresa a casa. El fin.